¿Cómo está? Bienvenido a Es Noticias. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Le cuento enseguida. En primer lugar, Es Noticias Chile. Le ofrecemos momentos clave de la inédita interpelación de una diputada indígena al ministro del Interior, Andrés Chadwick, en el Congreso chileno. El asesinato del joven comunero Camilo Catrillanca no es solo un episodio más en la histórica agresión del Estado contra este pueblo originario. Vamos a analizar las conclusiones de este debate y la oportunista propuesta del gobierno de Sebastián Piñera. También es noticia Venezuela. La cooperación en materia de seguridad con Rusia vive un nuevo momento con la llegada al país suramericano de dos bombarderos estratégicos, los llamados Cisnes Blancos. La insólita reacción de Estados Unidos genera repercusiones en Caracas y Moscú. Le ofrecemos el panorama, igualmente le ofrecemos el análisis. Y por último es noticia argentina. El clima de tensión social que vive el país se expresa en paros, movilizaciones diarias y nuevos sectores en huelga. ¿Qué ha significado para ellos este año? ¿Cómo se vive desde adentro esta lucha? Bueno, lo vamos a conversar con un dirigente del astillero Río Santiago. Acompáñenos. Ya se lo decíamos en titulares en Noticias Chile. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, fue interpelado por primera vez en el Congreso por la crítica situación de violencia en la Araucanía, en especial por la actuación de carabineros durante el operativo en que fue asesinado el comunero mapuche Camilo Catrillanca. La Cámara de Diputados busca determinar las responsabilidades políticas en el caso. Aquí van los detalles. El objetivo de la interpelación al ministro Chadwick era establecer las responsabilidades políticas en la muerte del comunero el pasado 14 de noviembre. Asimismo, se pretendía indagar sobre la política de seguridad pública para la Araucanía y el respeto a los derechos humanos, las actuaciones del Ministerio del Interior y de Carabineros en estos hechos, con foco en los antecedentes que justificaron el uso de la fuerza y los procedimientos instruidos. Previo a la interpelación, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de crear una comisión investigadora para indagar la muerte de Catrillanca. La sesión fue presidida por la diputada del Partido Socialista, Emilia Nullado. La parlamentaria llegó al Congreso acompañada de Marcelo Catrillanca, padre del comunero asesinado. Nullado comenzó su intervención en la lengua mapuche mapudungún y preguntó a Chadwick si consideraba que en el asesinato de Catrillanca existen responsabilidades políticas que deban ser investigadas. El secretario de Estado tuvo 3 minutos para responder a las interrogantes. Chadwick se defendió al asegurar que ha cumplido con sus deberes y responsabilidad política para que se aclaren los hechos. El ministro reconoció que el disparo que dio muerte a Catrillanca por parte de un carabinero se realizó sin que se mediara alguna circunstancia o acción que lo justificara. Sin embargo, dijo que se respalda el accionar de la fuerza de seguridad siempre que se desarrolle en el marco de la ley, al tiempo que insistió en la supuesta existencia de actores terroristas en la Araucanía. El presidente Sebastián Piñera reiteró su respaldo a Chadwick con un mensaje en Twitter. Afirmó que el ministro habló con claridad, firmeza y con la verdad en la interpelación. Agregó que Chadwick ha actuado cumpliendo su deber en forma firme, prudente y transparente. Las investigaciones por el caso Catrillanca se mantienen. El exdirector de Orden y Seguridad de Carabineros, Cristian Franzani, declaró por más de 5 horas ante el fiscal regional de la Araucanía por el caso. La víspera fue el turno del general director de Carabineros, Hermes Soto, ante la Fiscalía de Santiago. El asesinato del comunero generó una crisis en lo interno de Carabineros, con varias bajas. Catrillanca fue alcanzado por un disparo en la cabeza propinado por un funcionario del Grupo de Operaciones Especiales, conocido como Comando Juncla, durante un operativo represivo en la comunidad mapuche Temucuicui, en la Araucanía. La reciente declaración de Carlos Alarcón, acusado de ser el autor del disparo, preocupa a altos funcionarios de Carabineros y al propio gobierno, pues revelaría quién lo obligó a mentir en su anterior declaración. Paola Dragnik nos tiene la actualización. Saludos, Paola. Hablamos de un proceso que estaba previsto desarrollarse en aproximadamente 3 horas en el Congreso. ¿Qué más se sabe al respecto? Hola, Rey, ¿cómo estás? Un saludo para ustedes, para la audiencia de Telesur. Mira, responsabilidades políticas, y hay que decir
que el segundo apellido del ministro Andrés Chadwick es Piñera. Lo que sorprendió en toda esta interpelación, y que es el comentario político en redes sociales y también entre los periodistas, es que el ministro habló con muchísima empatía hacia el pueblo mapuche, pero como si él no fuera el responsable de las policías. El Ministerio del Interior es el responsable de Carabineros de Chile y de todas las decisiones estratégicas que se toman en torno a la distribución de estos grupos especiales en las distintas zonas del país. En este desarrollo, el ministro en algún momento hace referencia a que el Comando Jungla fue diseñado inicialmente por la presidenta Michelle Bachelet, y esto es efectivamente es correcto. Nosotros tomamos contacto con la Escuela Tolemaida en Colombia, donde se capacitan estos comandos junglas, y efectivamente los primeros que comienzan a ir son durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Y ya lo decía la diputada Pamela Giles en los comentarios posteriores a la interpelación al ministro Chadwick. La violencia del Estado de Chile contra el pueblo mapuche ha sido transversal, no es algo exclusivo de los gobiernos de derecha, de Sebastián Piñera. De hecho, los otros 15 jóvenes que no han muerto durante o no fueron asesinados durante el gobierno de Sebastián Piñera, la mayoría de ellos fue asesinado en los dos gobiernos de la presidenta Michelle Bachelet, que hoy está a cargo como alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, una ironía. Hoy día uno tendría que preguntarse, la muerte de Camilo Catrillanca viene y trae a todos los demás al Congreso de Chile en una interpelación inédita. Por primera vez un ministro da cuenta de su responsabilidad por temas mapuche. Escuchamos ahí hablar de Alex Lemun, de Matías Catrileo y de tantos otros jóvenes iguales a Camilo Catrillanca, que fueron acribillados por la policía, a los cuales se les hizo montaje y que permanecieron de forma invisible en la historia de este pueblo y el vínculo que ha desarrollado el Estado de Chile de forma violenta para ocupar sus territorios. Finalmente, la sensación, Rey, es que fue una interpelación bien tensa, bien dura, pero que no se llega al fondo de este asunto, y en ese sentido el diputado Tomás Hirsch atinó, por decirlo de alguna manera, cuando lleva a la reflexión sobre lo que está en el fondo y que tiene que ver con esta diferencia entre buscar la paz, que tiene que ver con dos naciones que se tienen que entender, a la pacificación, que ha sido la forma bajo la cual el colonialismo español y ahora el capitalismo se vincula con el pueblo mapuche para usurpar sus tierras y poner ahí forestales y transnacionales para hacer de estas tierras propiedades privadas productivas. La ironía de la tarde es que ese Congreso, donde hoy día el ministro Chadwick Piñera tuvo que contar a los diputados y a quienes escuchábamos cómo el Estado de Chile mata a los jóvenes mapuche, es el mismo Congreso que aún en Chile no le da reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. Chile es uno de los pocos países de América Latina que no reconoce a sus pueblos. Es decir, el pueblo mapuche en realidad en Chile ni siquiera existe. Muchísimas gracias, Paola, por todas estas informaciones que vamos a tomar justamente como base para el análisis con nuestra invitada. Me refiero a Ada Huentecola, activista mapuche, madre de un adolescente que fue baleado por carabineros y logra afortunadamente sobrevivir. ¿Cómo está, Ada? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y mientras usted viajaba hacia Caracas, hoy hubo una esperada interpelación al ministro del Interior en el Congreso, tal como nos decía nuestra compañera Paola Dragnik, por parte de una diputada, miembro justamente de un pueblo originario en Chile. Por ahí la pregunta entonces, ¿cree que algo está cambiando en el país? Bueno, sinceramente, no. No, yo creo que no va a cambiar nada en absoluto. La situación que se vive el pueblo mapuche solamente son calmantes que el presidente, ministro, con palabras, creen que van a solucionar la situación, pero realmente no va a cambiar la situación. Políticamente, ¿qué significación tiene esta interpelación al ministro Chadwick en el Congreso chileno por parte de una representante de un pueblo originario? ¿Es la primera vez en la historia de Chile que esto sucede? Sí, es la primera vez que una representante mapuche está en el Estado, donde esperemos en ella que nos defienda como pueblo mapuche, ya que ella conoce toda la situación que se vive en el pueblo mapuche y pueda lograr algo.
Los legisladores se comprometen entonces a apoyar una investigación sobre el asesinato de Camilo Catrillanca. ¿Qué nivel de confianza hay en esta promesa sobre la base de lo que usted me acaba de decir? Yo creo que no existe ninguna posibilidad de confianza. Hemos tenido tanta asesinatos. Yo creo que el gobierno de turno y ministros hacia abajo son los responsables y cómplices de estos asesinatos que comete este Estado terrorista, porque ellos realmente son los terroristas que atacan a diario a las comunidades. Sin embargo, el Estado dice que la criminalización, viene de parte del pueblo mapuche. Ha estado históricamente criminalizando a este pueblo originario. ¿Con qué objetivo lo hace? El pueblo mapuche, más de 525 años que lleva luchando solamente por sus territorios. Resistir no es terrorismo. Entonces, nosotros somos testigos de cómo somos reprimidos, de cómo nuestros hijos son baleados intencionalmente por este Estado terrorista. ¿Qué objetivo persigue el Estado chileno al reprimir de esta manera al pueblo mapuche en la Araucanía? Yo creo que es un sistema político, solamente un sistema político en donde los empresarios salen beneficiados, en donde van a buscar dinero o provecho en tierra ajena. ¿Por qué se caracteriza esa región, la región de la Araucanía? Para que la audiencia internacional que nos está viendo se lleve una idea de cuál es la causa de la lucha del pueblo mapuche. Bueno, lo que pasa es que en tierra mapuche, la región Araucanía tiene mucha riqueza en cuanto a tierra, a las mismas aguas, en donde día a día están las hidroeléctricas, las mismas forestales están destruyendo la tierra. Entonces, el pueblo mapuche no queremos eso. Nosotros queremos trabajar la tierra para que nuestros hijos puedan vivir el día de mañana. Ha habido grandes ironías, como decía Paola en su reporte durante este proceso de interpelación. Por ejemplo, el ministro de Interior reiteró que en la Araucanía había presencia terrorista, sin embargo, expresó que no eran los mapuches. ¿Se puede confiar en una respuesta de este tipo, en una reacción de este tipo, en este contexto de interpelación? No hay confianza. Si miramos la realidad, si vemos lo que pasa en el terreno. Es que nosotros somos testigos, vivimos a diario la situación. Entonces no hay confianza en donde el presidente de turno, Sebastián Piñera, va a la Araucanía y promete y dice pase la Araucanía. Entonces, para mucha sociedad creen en este presidente en donde él va a prometer solo palabras, en donde no es así. Como lo he dicho, nosotros vivimos a diario la situación, sabemos el daño que comete este Estado de turno. El fin de semana pasado, el propio presidente Piñera ordenó la retirada de la presencia de carabineros en la región de la Araucanía. ¿Solucionará esta medida el conflicto histórico que ha mantenido el Estado con el pueblo mapuche, o es sencillamente un paño tibio previo a esta interpelación del ministro Chadwick, que, dicho sea de paso, es primo del presidente Sebastián Piñera? Bueno, primero que nada, el presidente Piñera dice que nunca existió el Comando Jungla. Entonces, las tanquetas, ¿qué es para la sociedad? Si nosotros somos testigos, como lo he dicho anteriormente, en donde no hay ninguna solución. Él dice que retirará a golpe de la Araucanía de las comunidades, sobre todo de Mucucuy, y reforzará fuerzas especiales. ¿Cuál es la solución? No existe solución. Es lo mismo, es la misma represión. Yo creo que el día de mañana va a haber otro Camilo Catrillanca, otro Alex Lemún, otro Matías Catrileo, y así como pasó con mi hijo, y Brandon sobrevivió a aquel disparo. Como parte de esas tantas ironías que se escucharon en la sesión de hoy, Andrés Chadwick anunció que el presidente Piñera iba a enviar un proyecto para avanzar hacia un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y otro proyecto para impulsar el Ministerio de Asuntos Indígenas.
¿Cómo interpreta usted este anuncio? ¿Cómo interpreta que el anuncio se haya dado justo un día en que el ministro Chadwick es sometido a la palestra pública? ¿Por qué no vino de antes? Yo creo que ellos están como solamente calmando la situación. No sé realmente qué es lo que ellos piensan como autoridades, realmente no se lo podría explicar la situación. Como representante del pueblo mapuche, ¿qué les resta a ese pueblo originario para seguir poniendo en alto su denuncia? La unidad es lo más principal, las manifestaciones en donde podemos lograr hacer justicia, lo único que nos queda a nosotros como pueblo originario, como mapuche, la única solución que podemos tener para poder visibilizar lo que se vive realmente en las comunidades. Y al resto del pueblo chileno, ¿cuál es su mensaje? Unidad, sí, que nos unamos, porque yo creo que en diferentes países se vive la misma represión. Solamente les pido que nos unamos en cuanto a este Estado. Este es un monstruo de Estado en donde el racismo, el clasismo se vive a diario en las comunidades. Ada, muchísimas gracias por estas declaraciones para la audiencia de Telesur. Muchas gracias a ustedes. Gracias por haber participado con nosotros. Gracias. Vamos ahora a otra pausa, pero al regreso es Noticia Venezuela. Recuerde, la cooperación en seguridad con Rusia vive un momento con la llegada al país suramericano de 2 bombarderos estratégicos. Nos estamos refiriendo a los llamados cisnes blancos. La insólita reacción de Estados Unidos genera repercusiones en Caracas y Moscú, y de eso le vamos a hablar cuando volvamos de la pausa. En Noticia Venezuela, la llegada de 2 aviones de la Fuerza Armada Rusa al país para los ejercicios militares 2018 en el contexto de la alianza militar entre ambas naciones ha ocasionado descontento de parte de Estados Unidos. ¿Cuál ha sido esta reacción? ¿Qué responden los países aliados frente a esos señalamientos de Washington? Los detalles en esta nota. Los 2 bombarderos estratégicos modelo Tupolev Tu-160, un avión pesado de transporte militar Antonov AN-124 y un avión de pasajeros Ilyushin Il-62 de la Fuerza Aeroespacial Rusa son parte de un programa de cooperación para la defensa y seguridad de Venezuela, concretado por los presidentes Putin y Maduro en Moscú recientemente. La alianza estratégica técnica y militar abarca el adiestramiento, la capacitación y la cooperación por parte de la Fuerza Armada Rusa. Según las carteras de defensa de ambas naciones, el fin es consolidar la integración bajo el principio de no intervención y la autodeterminación de los pueblos. El inicio de esta acción militar ocasionó la reacción del secretario de Estado de los Estados Unidos. En el Twitter escribió: el gobierno de Rusia ha enviado bombarderos a la mitad del mundo en Venezuela. Los rusos y los venezolanos deberían ver esto por lo que es: 2 gobiernos corruptos, malgastando fondos públicos y reprimiendo la libertad mientras su gente sufre. El canciller venezolano Jorge Arriaza respondió a través del mismo medio: es insólito que el gobierno de Estados Unidos cuestione nuestro derecho soberano a la cooperación en defensa y seguridad con otros países, cuando Donald Trump amenazó públicamente con una intervención militar. Si quieren cooperar, levanten sus sanciones contra Venezuela. Mientras, el secretario de Defensa del gobierno ruso, Dmitry Peskov, consideró poco diplomáticas las declaraciones del secretario de Estado norteamericano. En la actualidad, Estados Unidos posee cerca de 800 bases militares en el mundo. De ellas, más de 76 se encuentran en Centroamérica, América Latina y el Caribe. Las más resaltantes son Panamá y Puerto Rico, con 12 bases en cada país. Colombia, con presencia de 9 bases. Perú,
con 8, México y Honduras con 3 respectivamente, y Paraguay con 2 bases militares. El supuesto propósito de este despliegue es el desarrollo de una fuerza de trabajo marítima multinacional para mejorar la respuesta ante desastres naturales. Las fuerzas militares norteamericanas operan en nuestra región desde principios del siglo XX, con la llegada de un comando a Panamá. Tras el paso de la Segunda Guerra Mundial, su presencia se extendió rápidamente y recibe el nombre de Comando Sur de los Estados Unidos. Luis Tavera, desde nuestra sala de prensa, nos tiene la ampliación. Adelante, Luis. Te saludo a ti, a la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur a esta hora. Ayer arribaron a Venezuela 2 aviones de marca Tu-160 provenientes de las Fuerzas Aeroespaciales desde Rusia. Esto como parte de todos los acuerdos bilaterales y también con la agenda diplomática y de cooperación militar y económica que tienen estas dos naciones. Ante esta noticia, la OTAN la ha calificado a estos aviones como las Black Jack. Esto quiere decir que está calificando de forma negativa y no tuvo una posición impuesta ante lo que significó la llegada de estos 2 aviones a Venezuela. El Kremlin, por otro lado, el gobierno de Rusia, rechazó y calificó de inapropiadas las declaraciones por parte del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo en denunciar y rechazar estos actos de cooperaciones que tiene Rusia y Venezuela. Por otro lado, analistas también rechazan la postura estadounidense en criticar esta cooperación entre Rusia y Venezuela, ya que Estados Unidos dicen que históricamente es el país que posee un gran presupuesto en dedicárselo a las fuerzas militares y también a armas que han tenido consecuencias en otros países, en invasiones militares y también en otros ataques con armas de fuego que integran las fuerzas militares estadounidenses. Este contexto que se da entre este nuevo acto de cooperación entre Rusia y Venezuela forma parte de todos los alcances que tuvo el presidente Nicolás Maduro en su reciente visita a Moscú, donde además de acuerdos económicos y también proyectos para seguir potenciando estas relaciones, ahora en Venezuela están 2 aviones como para fijar posición de esta defensa que mantiene Rusia a Venezuela en los ataques que sufre esta nación por parte de las sanciones unilaterales que se vienen desde los Estados Unidos. Muchas gracias, Luis. Vamos a someter a análisis este particular. Por eso nos acompaña también en nuestro estudio Félix Roque, profesor, escritor, abogado constitucionalista. ¿Cómo está, doctor? Bien, ¿cómo está, Rey? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, en términos de seguridad y estrategia militar, ¿qué momento están viviendo Rusia y Venezuela? Creo que es un momento estelar en las relaciones que tiene Venezuela con Rusia, las cuales se repotenciaron desde el año 2000, cuando el presidente Chávez visitó y conoció al presidente Putin en la conferencia de Naciones Unidas en Nueva York. Y en el año 2001, el presidente Chávez, junto con el primer ministro ruso, firmaron un acuerdo de cooperación técnico-militar que hasta ahora se ha mantenido, se ha ido renovando y que el presidente Nicolás Maduro en visita reciente, como se reseñó ya, ha por supuesto repotenciado, y de allí incluso la visita que hacen al país estas aeronaves militares importantes a nuestro país, lo cual no tiene por qué asombrarnos ni tampoco obviamente crear la situación que ha estado creando. Bueno, a nosotros no tiene que asombrarnos, pero todo parece indicar que Estados Unidos sí. ¿Por qué despierta tanta tensión por parte de los actuales inquilinos de la Casa Blanca la llegada de estos 2 cisnes blancos a Caracas provenientes de Rusia? Bueno, el asunto es histórico. Desde el siglo XIX, cuando en 1823 se instauró la llamada doctrina Monroe, América Latina y el Caribe fueron definidos como el patio trasero de los Estados Unidos. Que hoy aviones militares de una gran potencia como es Rusia nos visiten, es como si a la casa suya un extraño llegara y usted se asombra por eso. Yo creo que con la llegada de estos aviones se está demostrando algo bien interesante. ¿Qué tienen estos aviones que llaman tanto la atención de Washington? Yo creo que tienen una simbología enorme. Tienen la prestancia de ser expresión de un ejército nuevo, renovado, que surgió de la antigua Unión Soviética y que el presidente Putin, junto con el primer ministro Medvedev, en la nueva doctrina militar rusa que se puso de manifiesto del 2014 al 2015, hoy
tiene un poderío gigantesco que lo hemos visto en los desfiles anuales que realiza ese país, ¿no? Pero también desde el punto de vista geopolítico hay un mensaje ahí subyacente que envían Totalmente. Caracas y Moscú. ¿Cuál Totalmente lo hay. Es decir, que las relaciones entre Venezuela y Rusia, por un lado, se fortalecen. En segundo lugar, que aupamos un mundo pluripolar en donde las relaciones hegemónicas imperiales de los Estados Unidos no tienen razón de ser. Que Venezuela es un país digno, soberano, autónomo, independiente, con un gobierno fuerte, con una democracia participativa que se evidenció este pasado domingo en elecciones municipales que se realizaron en el país con toda la tranquilidad y la paz necesaria. Por tanto, esta visita que nos hacen estos militares y estos aviones y que surgen como consecuencia de la visita que el presidente Maduro realizó a Moscú en días pasados. Y el propio presidente Maduro desde Moscú lo decía, hemos estrechado nuestra alianza desde el punto de vista de la cooperación militar. Sí. O sea, no era secreto. No, además, hay mucho cinismo en lo que el secretario de Estado Mike Pompeo declaraba hoy y que leímos, ¿no? Criticando la presencia de estos aviones y tildando a este gobierno nuestro y a la misma relación con Moscú, una relación dictatorial. No, si uno se pone a revisar en detalle, Rey, se da cuenta de que más de 800 bases militares enclavadas en todo el planeta son norteamericanas y que 674 millardos de dólares destinan los Estados Unidos anualmente para armar a ese país y armar a otros gobiernos afectos a ellos. Incluso leía hoy que con solo una parte de esa millonada en dólares, los más de 50 millones de pobres norteamericanos pudieran vivir tranquilos y en paz, derrotando la hambruna que tienen. Creo que el presidente Donald Trump, si algo debe hacer, es preocuparse por los asuntos internos y domésticos que tienen y no continuar en esta andanada imperial que cada día se demuestra más que el hegemón está siendo arrinconado por los pueblos. Bueno, hablando de la declaración de Mike Pompeo, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, las calificaba de insólitas y cínicas. Por su parte, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, las consideraba poco diplomáticas. Esto está prácticamente en sintonía con lo que usted acaba de decir. Totalmente. Uno viene leyendo lo que es la política internacional rusa del canciller Sergei Lavrov y uno se da cuenta cómo los llamados principios básicos de la política internacional, que es no injerencia, no intervención, respeto a los países, solución pacífica de los conflictos, es parte importante de la política de ese gran país como es en Rusia. No así los Estados Unidos, que usted ve cómo invaden, cómo interfieren, cómo han cercado a Venezuela financiera y monetariamente tratando de dar al traste con el gobierno del presidente Maduro. Nada más véalo allí, cómo maltrata incluso a estos seres humanos provenientes de Centroamérica que quieren llegar a sus fronteras y establecerse buscando de una manera u otra una situación de mejoría para sus propias vidas personales. Al contrario, el presidente Donald Trump prácticamente hoy amenazó al Congreso de que iba a detener su administración si no le autorizaba cierta cantidad de millones de dólares para levantar el muro fronterizo. Eso es lo que viene haciendo, es una política guerrerista, una política hostil, una política inhumana, una política que pone en juego, y mire que sí, la paz del planeta. Porque no solamente es Rusia quien ha entendido que no es con estas políticas hegemónicas como puede construirse un planeta pluricéntrico, no. Xi Jinping en China ha hecho lo mismo. Y China hoy es una potencia mundial desde el punto de vista económico y también militar lo es. La India también desarrolla una política muy independiente a sus internos. Y el propio presidente Macron, que hoy no las tiene todas consigo, dio una declaración interesante hace apenas 2 días. Le dijo a Trump: señor Trump, por favor, no se meta usted en los asuntos internos de Francia. Los problemas de los franceses los resolvemos nosotros los franceses. Bueno, es lo mismo que el presidente Nicolás Maduro Moros, en una actitud clara, evidente, digna, le ha dicho desde hace más ya de 7, 8 y 10 años, desde la época en que era canciller: queremos relaciones con ustedes, pero relaciones sobre la base del respeto, sobre la base de que ustedes reconozcan que hay un gobierno que eligió el pueblo venezolano y que nos dejen vivir en paz, como en efecto nosotros queremos que ustedes también lo vivan. Ahora bien, esto evidentemente va a traer consecuencias, quiero decir, más que circunstancias, consecuencias. Este programa podría, digamos, desactivar cualquier intento de intervención militar en Venezuela, o todo lo contrario, poner a Venezuela en el centro de una disputa militar entre Rusia y Estados Unidos, y se me ocurre hasta una tercera variante, que sería catalizar la anunciada invasión militar de Estados Unidos a Venezuela. Bueno, es interesante la pregunta porque el presidente Nicolás Maduro Moro, el venidero 10 de enero, asume su segundo
mandato. Y ya hemos leído las posturas de la administración Trump, las posturas del Grupo de Lima, las posturas de este país vecino nuestro como es Colombia a través de su presidente Duque, de que no van a reconocer al presidente Nicolás Maduro. Bueno, pero si es que nunca nos han reconocido a nuestro Consejo Electoral, nunca han reconocido nuestras elecciones, ni siquiera incluso cuando ellos mismos han ganado algunas elecciones internas que se han realizado. Por lo tanto, sí, cómo no, puede ocurrir en escenario A que la visita de estos aviones militares rusos de una manera u otra aceleren ese plan que desde hace muchos años ellos tienen sobre la mesa. Recuerda que una vez dijo Trump, la invasión militar contra Venezuela no está descartada y está en la mesa. Por ahí venía la pregunta, sí, justamente. Y estando vigente el famoso decreto de Obama de que somos una amenaza inusual y extraordinaria. Un decreto que fue ratificado por Trump. Ratificado y renovado por el propio presidente Donald Trump. Por lo tanto, estando vigente ese decreto, creen ellos tener en todo caso el instrumento legal como para, bien solos, bien coaligados, como dice Dodge en uno de sus libros, tratar de incentivar un movimiento de este tipo. Claro, no las tienen todas consigo. En el plano interno, Venezuela, su pueblo, ha demostrado una fortaleza en cada uno de los actos políticos que realiza. Una oposición cada día más diezmada y no reconocida y no liderizada, pero por nadie. Por lo demás, hay que decirlo con mucha claridad, que en política no siempre 2 más 2 son 4 y que Venezuela hoy no es una nación aislada. Venezuela hoy preside el movimiento de países no alineados, que son más de 150 países, de 120 países que respaldan la política venezolana. Y desde el punto de vista económico, pudiéramos decir que a partir del año entrante asume la presidencia pro tempore de la OPEP. De la OPEP, que es un centro energético importante, pero también en el llamado Congreso Mundial por la Paz. Venezuela, un organismo que congrega más de 150 países, Venezuela es un país reconocido, respetado, que participa allí. En las propias comisiones de las Naciones Unidas, Venezuela ha tenido una participación inclusive tanto en el Consejo de Seguridad como en la Comisión de Derechos Humanos. Por tanto, decir que, como lo pretende decir, que Venezuela hoy es una dictadura, que Venezuela es un país acorralado, aislado, etcétera. Mira, están los hechos. Ahí están los hechos. El presidente Maduro viajando, regresando al país con planes de inversión por encima de los $6.000 millones por parte de Rusia. En el viaje anterior con China, 24 proyectos importantes en diversas áreas desarrollados. Y la visita que nos hizo el presidente Erdogan de Turquía hace menos de 20 días también dejó demostraciones importantes de unos lazos de cooperación y de solidaridad bien distintos, ¿no?, a los que pretende imponer del imperio norteamericano, que no ha renunciado a su idea de dar al traste con esta revolución que, impactando en América Latina y el Caribe, es hoy faro de luz para los pueblos que luchan y que persiguen una solución pacífica a los problemas que tienen. Aquí una pregunta sin que se entere nadie de la Casa Blanca. ¿Esta reacción de Estados Unidos, esta alaraca por parte de la Casa Blanca, no se podría traducir como miedo? Yo creo que hay mucho de eso en la. Lo digo porque el que grita es porque teme. Sí, nosotros en Venezuela acostumbramos a decir que perro que ladra no muerde. Creo que eso responde a tu pregunta. Muy bien, muchísimas gracias, Félix, a ti, por este análisis para la audiencia de Es Noticia. A la pausa nuevamente, al regreso, Es Noticia Argentina. El clima de tensión social que vive el país se expresa en paros, movilizaciones diarias y nuevos sectores en huelga. ¿Qué ha significado para ellos el año 2018? ¿Cómo se vive desde adentro esta lucha? Al regreso de la pausa lo vamos a conversar con un dirigente del astillero Río Santiago. Acompáñenos. Es Noticia Argentina. Llega de nuevo el turno para los trabajadores aeronáuticos. Anuncian un plan de lucha en plena temporada navideña por la defensa de aerolíneas argentinas. Este panorama de movilización casi a diario ha sido permanente durante el año que está concluyendo, 2018. Plantones, huelgas, marchas, verdurazos. Así ha sido este año contra las políticas macristas que ahogan al pueblo con tarifazos,
despidos en el sector público y privado, recesión y una deuda multimillonaria con el Fondo Monetario Internacional. Nuevos sectores se suman a la protesta, como las mujeres, por ejemplo, los jóvenes, los pensionados y trabajadores que por primera vez se hacen visibles para exigir el fin del golpe al pueblo. Un tema que vamos a someter a análisis en nuestro programa Es Noticia también. Por eso nos acompaña Pablo Leonardo Rojas, secretario general adjunto de Astilleros de Río Santiago, además secretario general adjunto de la Central Autónoma Regional de La Plata, Berisso y Ensenada, ¿es cierto? Es cierto, así es. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Pablo, ustedes se hicieron visibles este año debido a protestas para evitar el desmonte de lo público y fueron reprimidos justamente por la policía. ¿De qué hecho, los llevó a protestar? ¿Qué significó para ustedes esta represión? Bueno, en principio nosotros ese día estábamos manifestando por una reunión que teníamos que tener con autoridades provinciales que fue suspendida. Y ya veníamos de varias suspensiones de reuniones. Por lo tanto, ese día nosotros salimos a protestar, pero más que nada a hacernos presentes en lo que es en Casa de Gobierno para por lo menos solicitar una audiencia que se nos atienda o que por lo menos se nos dé una fecha para que ese día tengamos respuesta de parte del gobierno provincial sobre cuál era el plan que ellos tenían para el astillero Río de Santiago, ya que por las medidas que ellos venían tomando de vaciamiento, no entrega de insumos para poder desarrollar las tareas normales y la paralización que teníamos de los trabajos pendientes, obviamente iba a llevar al cierre de la fábrica. Ante eso, obviamente nosotros salimos a la calle y bueno, fuimos reprimidos por la policía de la provincia de Buenos Aires, por orden de su ministro Ritondo, su ministro de Seguridad, en un día que no era un día cualquiera en la ciudad de La Plata, ya que ese día ¿Qué estaba sucediendo en esa ocasión? Claro, se estaba haciendo el velorio de Chicha Mariani, una abuela de Plaza de Mayo, con lo cual tuvo un significado realmente muy, muy fuerte para toda la población y para lo que es el conjunto de lo que fue el país. Fue replicado por muchos medios nacionales y creo que esa fue la primera vez que se tuvo la noción de que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que siempre quería tener un perfil bajo, un perfil distinto al gobierno nacional, pero que utilizaba las mismas políticas y sobre todo lo que era la represión a los trabajadores. Me alegro muchísimo que haya tocado ese punto, porque quizá muy poco se sabe a nivel internacional cuál es la situación en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la provincia de Buenos Aires es una de las provincias más ricas de la Argentina y lamentablemente con todas estas políticas que se están aplicando en el país es la que ha sufrido más cierre de pequeñas y medianas empresas, las pymes, que son un motor fundamental para la economía regional, y después despidos a mansalva. La industria naval, la que nosotros representamos, ha sufrido muchas pérdidas. En la provincia de Buenos Aires están prácticamente el 80% de los astilleros, no son muchos, pero está prácticamente el 80% de los astilleros de la Argentina y hemos sufrido un ataque muy, muy, muy feroz de parte del gobierno, ¿no? Sobre todo con las políticas que empezaron, en principio, sobre los trabajadores estatales. Nosotros somos trabajadores estatales, empleados públicos, demonizándonos, haciéndonos parecer como vagos, que somos los que tomamos o robamos el dinero de los contribuyentes de la provincia, como una primera etapa, porque después del ataque a los trabajadores y a los sindicatos, vino el ataque a la población con todos los ajustes, con todos los tarifazos, que bueno, hoy se está haciendo insostenible. Usted habla del ataque a los trabajadores y los sindicatos. Una estrategia del gobierno de Macri es fracturar todas las organizaciones sindicales. ¿Cómo se percibe esto con el astillero Río Santiago específicamente? Bueno, tienen un plan que es muy común y lo aplican en todas las
a todas las fábricas o todos los sindicatos que ellos quieren quebrar. En un principio es un ataque mediático a través de los medios que son afines al gobierno y periodistas que actúan a favor del gobierno, como caso La Nata, tal cual. Un personaje realmente bastante siniestro. Y bueno, después de eso sigue el ataque a lo que es el ataque con la población. Por eso nosotros, en ese sentido, lo primero que hicimos fue salir a la comunidad, explicarle cuál era la situación del astillero, por qué estábamos peleando, por qué salíamos a la calle, y eso fue lo que a nosotros nos dio mucha fuerza. Ese día, las imágenes que muestran la represión que sufrimos, al otro día hicimos otra marcha. O sea que poco a poco se han ido integrando a la cada vez más masa trabajadora, sindical, en las calles. En las calles mismas, exacto. Por eso te decía, al otro día nosotros hicimos una marcha de repudio y tuvimos el acompañamiento de 40.000 personas, repudiando lo que fue la represión, a lo que fue ese día, que era una marcha solamente del astillero Río Santiago. Y aparte nosotros veíamos que estas políticas iban a tomar otra vez como base lo que fue los 90, y empezamos a armar reuniones con otros gremios que sean de la CGT, nosotros pertenecemos a la CTA, 2 centrales distintas, con organizaciones sociales, organizaciones estudiantiles, organizaciones medias, como son clubes, justamente no solamente para juntarnos y que cada uno cuente cuál era su problemática, sino para entre todos tratar de buscar cuál podía ser la salida. Nosotros siempre decíamos que todas estas políticas no hay otra manera de combatirlas si no es con la unidad del movimiento obrero, las organizaciones sociales que tienen un rol muy importante, las organizaciones estudiantiles y obviamente las distintas centrales. Ahora bien, aquí hay una reflexión que a mí siempre me gusta someter con representantes del pueblo argentino, y es el hecho de que el gobierno de Macri cumple 3 años en el poder. ¿Cómo es esto posible teniendo en cuenta la situación por la que está atravesando gran parte de la población argentina? Bueno, creo que en parte se debe a que cada uno ya de los partidos políticos, por lo menos, están viendo como que la salida van a ser las elecciones del 2019. ¿Cree usted que realmente serán las elecciones de 2019 la salida? Nosotros esperamos que sí, porque creo que 4 años más con estas mismas políticas van a ser totalmente... Si no tendrá bajo la manga, no tendrá el gobierno de la Alianza Cambiemos algún as que esté preparando para última hora en aras de seducir nuevamente al pueblo argentino? Lo puede tener, pero con tanto mal que hizo, no olvidemos que le ha sacado plata a los jubilados, son muchos la cantidad de despidos que se produjeron en estos 3 años, por lo tanto, más que un as tiene que tener todo un mazo bajo la manga para volver a seducir al pueblo. Igualmente, uno tiene esperanza por el grado de unidad que se está viendo también por abajo. Hay muchos actos políticos donde ya no son partidos solos, sino que son varias organizaciones que confluyen, sobre todo hablando de esto, de la unidad. ¿Y qué papel le corresponde entonces al movimiento social en este contexto? Bueno, lo mismo. Con visión electoral incluso. Sí, lo mismo. Pregonar que la unidad es lo principal para derrotar esta política, si no va a ser muy difícil. Creo que si los políticos también en estos momentos están haciendo eso es porque han visto que desde abajo nosotros hemos hecho eso. Entonces creo que eso fue subiendo hacia arriba, lo han tomado y por eso hoy se está hablando de promover distintos frentes que tengan como fin, obviamente, enfrentar las políticas que está haciendo este gobierno, ¿no?
Pablo, un millón de gracias por sus reflexiones para Telesur. No, gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Pablo Leonardo Rojas, secretario general adjunto de Astilleros de Río Santiago, secretario general adjunto además de la Central Autónoma Regional de La Plata, Berisso y Ensenada. Gracias por haber estado con nosotros. De esta manera ponemos punto final a esta emisión del programa Es Noticia. Nos vamos a ir con imágenes que nos llegan desde Ecuador. Ya hay un nuevo vicepresidente en año y medio de la actual gestión. De eso van las siguientes imágenes. A usted muchísimas gracias por haber estado con nosotros.